Entiendo. quieres, claro, lo otro es que lo posterguemos, por mí no hay problema, pero por respeto a Manuel, Cristian y a Víctor y a ustedes, si Sí, quieren, seguimos. ahí viene Nosotros Víctor, no se está tenemos problema. sumando. Sí, parece que el tema del festivo afectó. Hola, buen día. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Sí, lo que días. pasa es que no fue un festivo muy No, no es. sorpresivo este. No, todavía no entendemos a qué se trata, pero bueno. Eh, Quizá, digamos, se vaya sumando gente y bueno, en todo caso, después compartimos La grabación. la presentación, ¿sí? Ah, Así que bueno, eh, damos la bienvenida, ¿sí? Manuel, Cristian, Víctor, ¿sí? A este nuestro segundo encuentro del año del Grupo de Interés de Customer Experience, ¿sí? Nos acompañan Fernando Rodé y Fabián Rendón de SAP Argentina, de SAP, digamos, no de Argentina, sino, digamos, ellos están ubicados en otra geografía, pero bueno, en esto, digamos, de esta temática de Customer Experience, digamos, son los referentes y expertos dentro de SAP. Así que bueno, sin más ni menos, digamos, le damos lugar a ellos para que también puedan introducirnos en esta nueva temática, digamos, que tenemos de Customer Data Management. Así que bueno, te doy el lugar, Fernando, así que adelante. muchas gracias, Gustavo, Sol. Y bueno, gracias a los que están acá. Entiendo que el día de ayer fue algo complicado, en el sentido de, bueno, por algo hicieron este feriado. Grabamos esto, si no, dejamos abierta la puerta y después podemos continuar también. Pero continuemos con los que están aquí y eventualmente hablemos de esta lógica, la importancia de una plataforma de datos de clientes, el por qué SAP está manejándolo, y no solamente SAP, o sea, porque hay un tipo de negocio en el mercado, se mueve, es porque están haciendo ese requerimiento directamente desde los clientes. A ver, ¿quiénes somos nosotros? Acá nos presentamos un poco. Fernando Rode, soy CX Pre-Sales Manager para las regiones de norte y sur en Latinoamérica. Principalmente es todo menos México y Brasil. Y nos acompaña también Fabián Rendón, quien es experto en todo lo que son temas con varios años de circo, en esto, experto en todo lo que son los temas de soluciones de CX. Vamos ahora ya directamente a qué es lo que vamos a estar conversando. La agenda está cubierta en función más de negocio, pero vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de esas cosas que significan o hacen un doble clic sobre los conceptos de Customer Management. Y en este caso en particular, la agenda es ¿qué es el Customer Data Management? ¿Por qué es tan relevante y casos de uso? Esos son los puntos cruciales que deberíamos estar viendo acá. Esto complementa algo que hicieron el año pasado. De hecho, Noel, colega de nosotros, estuvo trabajando el año pasado sobre estos temas. Pero vamos ahora a qué es esto. ¿Por qué nace? Primero, uno de los puntos focales dentro de lo que es la información o dentro de lo que son los sistemas es que, pensemos, en una empresa yo necesito vender algo, un servicio, un producto, una idea, y ese producto en general o esa idea o ese servicio, lo que necesito es plantearlo no solamente como un commodity, sino que eventualmente darle algún tipo de valor agregado. Y al final hay índices que nos están mostrando de estudios que se hacen, es que es, por ejemplo, sobre un 80% de las marcas dice que su éxito depende de la experiencia del cliente. O sea, por tanto, el foco va hacia la experiencia. Llámese la industria que sea, la experiencia es clave, el estar allí cuando el cliente lo necesite. Y hay 3.5 veces más probable que aquellos clientes que tienen una buena experiencia realicen compras adicionales. Y un 36 en promedio también va por el lado contrario, desconfía de aquellas de las organizaciones o confía en que las organizaciones manejen correctamente sus datos personales. Por tanto, la experiencia a nivel de gestión
del cliente es clave. Ahora, esa experiencia en función del cliente está basada en lo que nosotros comprendamos de ese cliente. Y es como, fíjense, seguramente todos ustedes tuvieron alguna novia, algún novio, no sé, y una de las cosas que pasaba era, de a poco íbamos conociendo a esa persona, de a poco íbamos a estar relacionándonos, íbamos confiando o frenando algún tipo de confianza frente a ello. Esto es igual. Cualquier tipo de relación hay que administrarla y concentrarla. Pero ¿cómo lo hacemos cuando son miles y miles o millones de clientes? Y ahí está el dilema. Ahí es donde empezamos a necesitar entender a cada uno de ellos, empezar a llegar a cada una de estas personas como lo que sería, por ejemplo, la lógica del marketing B2Me, del business hacia mí. Y eso significa conocerlo. Y lo que se muestra acá, por ejemplo, esa experiencia o campo de batalla está basado en el conocer a cada una de las personas, el comprender lo que buscan, el cómo se mueven ciertas personas, cómo o qué es lo que los motiva, qué familia tiene, qué intereses o hobbies tiene, qué tipos de productos quiere, y no solamente qué, sino que cuándo lo quiere. Por tanto, estar listo cuando el cliente esté listo. Si se fijan, estar listo es la compañía que esté lista cuando el cliente va a buscar algo. Y eventualmente, una vez que ya lo encuentra, cumplir la promesa. Y la promesa está basada en que, toma, acá tienes el producto y acá tienes el cómo ocuparlo, el servicio, te voy haciendo un acompañamiento y voy dándote continuidad para que tú puedas adoptar correctamente ese producto o ese servicio. Y eso también está basado en, bueno, mis términos y tengo el control. ¿Basado en qué? En que yo ya puedo empezar a dar reseñas, información que retroalimenta todo lo que es el ciclo. Todo ese tema de información tengo que empatizarlo desde el lado de la empresa. Si cada uno de mis millones de clientes hace eso, tengo que llegar de la misma forma a cada uno de esos millones de clientes. Por tanto, tengo que obtener datos correctos. Tengo que entender a cada uno de ellos de forma unívoca o eventualmente unirlos para poder sacar clúster que finalmente me den algún tipo de lógica de cómo se van a ir moviendo. Y algo importante, ir extendiendo su ciclo de vida. Todo lo que es hay múltiples ratios, pero uno de los ratios más relevantes dentro de lo que es la gestión de clientes es el Customer Lifetime Value. ¿Cuál es el valor dentro de un ciclo de vida completo de cliente? Por tanto, tengo que entender a cada uno de ellos en qué etapa está. Esto no es solamente retail. Esto incluso puede llegar a estar aplicando a temas de clientes no consumidores, que eventualmente me estén entregando algún tipo de información y quieran tener una mejor experiencia junto a mí. Lo otro, esas experiencias se dan en múltiples canales, ¿verdad? Todos nosotros nos movemos en múltiples fuentes. Por tanto, es necesario activar todas esas fuentes y de nuevo traer la data de todas esas fuentes para centralizar las interacciones que se están dando por cada una de ellas. Ya no es solamente la compra, no es solamente la atención de un reclamo, es todo lo que esté fluyendo. Ahora, esa visión, obviamente, cuando ya se empieza a concentrar, genera confianza. Pero eso no es fácil de hacer. Y uno de los principales dilemas hoy por hoy es que los sistemas actualmente son más transaccionales, más orientados a la gestión propiamente tal de una venta, un servicio, una acción, de un reclamo, más que al entender al cliente. Y ahí es donde entra esta lógica de, pucha, puedo tener múltiples sistemas, data lakes, CDM, CDPs, que finalmente me pueden traer esa información, pero ¿cómo hago para concentrarla? Cuando mi foco es marketing. Y aquí entra uno de los puntos más relevantes. ¿Qué es un CDP? Acá lo traduje, esto es principalmente, estos son los quotes en cómo se ven en inglés, pero principalmente para entenderlo de mejor forma los estuvimos traduciendo. Si se fijan, un CDP o una plataforma de datos de clientes es un sistema que está orientado al área de marketing, que unifica los datos de los clientes provenientes de una empresa proveniente desde marketing o desde cualquier otro tipo de canal de interacciones, de gestión, no sé, para permitir el modelado de esos clientes y optimizar el momento y la orientación tanto de mensajes que vaya a llegar con ellos como ofertas. Y esto tiene que ver mucho con la hiperpersonalización.
Llegar cuando el cliente quería que llegue, con la información que él quiere recibir y obviamente o con el servicio que él necesite o la oferta que él necesite. Otro, un CDP centraliza los datos de los clientes desde múltiples fuentes y los pone en disposición de los distintos sistemas que son de insight o engagement, o sea, analíticos o engagement para llegar con esa hiperpersonalización. Otra, una plataforma de datos de clientes es un paquete de software que crea una base de datos de clientes persistente y unifica a lo que puede hacer hacia otros sistemas. Entonces me permite también centralizar y enganchar contra todos los otros sistemas para lanzar acciones que pueden llegar a ser no solamente de marketing, sino que, por ejemplo, acciones que tengan que ver con, por ejemplo, avisar de un reclamo o avisar de que va a pasar tal cosa. O sea, es accionar la información tanto de data maestra como de data de interacciones, uniendo inteligencia artificial, uniendo machine learning, para que me permita realizar acciones que todo eso suena bonito, pero ¿para qué sirve? Que me permitan incrementar, por ejemplo, un ticket promedio, que me permitan hacer una gestión mejor de convertibilidad o de atraer a más clientes, algo que me impacte en las líneas de margen de mi empresa. Y ahí es donde está la lógica. Muchas veces, y puede que dependiendo del tipo de audiencia que tenemos acá, pero hay un montón de siglas y estamos sumando una sigla más, que es Customer Data Management. Customer Data Management es un DMP. O sea, ¿cuál es el elefante que está en la sala? Es un DMP, es un MDM, es un Data Lake, es un MCP, es un MAP, es un CRM. Cada uno de estos tiene toda una lógica y un foco en el cual se maneja. Por ejemplo, un MDM, un Master Data Management, no solamente gestiona lo que podría llegar a ser los clientes, sino que datos maestros de producto, y él es la única fuente de la verdad, pero su foco no es el hacer hiperpersonalización y acciones automáticas de marketing. Un DMP trabaja con lo que son los lookalike, trae información de first party data, second party data, third party data, y lo que hace es confluir la información en función de un lookalike para poder llegar a hacer algún tipo de acción. Un CRM es un punto mucho más transaccional. Es, ok, la relación con el cliente, pero a nivel de interacciones como ventas, pedidos, no sé, atención de clientes, oportunidades, leads, que voy transaccionando. Pero el dato del cliente y las interacciones que se están produciendo en múltiples fuentes no necesariamente van a ir a caer allí. Un map son arreglos de mapa no sé, de arquitectura, de plataforma, un MCP a nivel de servicio tipo outsourcing, un data lake, al final lo que hace es agarrar y juntar toda la data que viene de distintos sistemas, que puede ser estructurada o no estructurada, para poder hacer algo. Pero en este caso en particular, un CDM, un CDP en realidad, su foco es marketing y es accionar la data del cliente en el momento en que el cliente lo necesite. Por tanto, si se mezcla con marketing, por ejemplo. ¿Qué no lo es? Acá ya lo mencionamos. No es un CRM, no es una herramienta de desarrollo para crear cosas nuevas, no es una plataforma de entrega, no es un DMP, no es un data warehouse, no es un MDM, pero en realidad lo que hace es fusionar la información de todos estos sistemas en función de que se centralice en un punto único que me permita esa hiperpersonalización. Otros puntos que están acá, o sea, qué tan diferente es un CDP de otras fuentes de datos. Se fijan acá también para hacer un poquito más cercano esa visión, y esto no lo hacemos nosotros, o sea, después cuando les dejemos las plataformas, hay acá información en las fuentes de dónde proviene esta lógica. Un CDP sí unifica los datos del cliente. Un DMP trabaja con una lógica más de potenciales clientes. Esta cookie o esta lógica, o este potencial lógica de clientes como agrupados deberían lucir como una persona que quiere viajar en un crucero, que tiene tanta edad, pero es un lookalike. Entonces no están enfocados a una persona en particular. No puedo llegar a esta persona en particular con un mensaje en particular para él y seguir la iteración con él en su día a día.
El CRM es distinto, el Data Warehouse es lo mismo. Existe persistencia. Es un sistema que está empaquetado, que viene con lógicas integrales para segmentar, que viene con lógicas de inteligencia artificial para permitir esas integraciones, para permitir llegar al cliente correcto. Y obviamente eso me da esa hiperpersonalización que me da esa capacidad en tiempo real. Eso no sería como una herramienta de marketing. Dado que yo estoy como cliente haciendo tal cosa, bueno, entonces inyéctale en este instante en el teléfono o incluso a su ejecutivo tal información porque el cliente puede que esté fugándose o puede que esté necesitando tales o cuales cosas. Y eso me da integración. Tiene que ser muy abierto para permitir traer mucha data y exportar hacia afuera. ¿Ya? Y si lo vemos ya como un resumen, si se fijan acá, existen múltiples fuentes que alimentan este SDP. Todo el perfil de marketing, las direcciones email, las interacciones que puede llegar a tener, el perfil de un Master Data Management que eventualmente puede existir, o incluso un DMP, o el perfil de e-commerce. Todo esto, de una u otra forma, centraliza la información y o me permite empezar a trabajar con este cliente o estos focos de clientes como para poder hacer algo. Hasta acá, ¿alguna duda antes de continuar con un poco más de detalle? Esto es como un overview y ahora vamos a entrar en lo que es por qué es tan importante realizar esto. ¿No por ahora? No, Ok, no. perfecto. Sigamos ahora con Fabián. Fabián, adelante y tú dime, yo voy pasando las láminas. Estás en mute. Ahí avancemos, Fer, para ya entrar, digamos, a detallar un poco de los indicadores. Entonces, básicamente, ¿cuál es la razón por la cual tenemos tanta urgencia, digamos, a nivel empresarial y a nivel, digamos, de soluciones, implementar un tema de administración de datos o manejo de datos? Entonces, como bien lo vieron al principio, el concepto está muy enfocado a temas de marketing, ¿okay? Que la idea es que el reto está en unificar esos datos y que esos datos, digamos, sean persistentes en el tiempo para que se puedan reusar y definir todas las estrategias. De igual forma, lo que se busca es integrar todos esos niveles de datos que tenemos, first party data, third party data. Entonces allí empieza, digamos, a tener una validación y hay una serie de obstáculos que son los que yo les quería contar aquí un poco a continuación y es la complejidad que tenemos y dependiendo de la industria se hacen mucho más complejas. Por ejemplo, los hilos de datos en algunas industrias como la banca, por ejemplo, con la evolución tecnológica, cada producto fue naciendo como en un repositorio. Entonces, ustedes tienen cuentas corrientes por un lado, tienen toda la parte de los depósitos a término por otro lado, las tarjetas de crédito por otro lado. Entonces, cuando se quiere unificar, ahí vienen todos los temas de soluciones intermedias que tuvieron que crearse, los data lakes o data stage o, por ejemplo, bodegas de datos, pero no está todo unificado. Entonces, ahí viene un ejercicio fuerte en el tema de colectar la data. Y lo otro es, cuando hablamos de audiencias, digamos que las audiencias en términos de marketing pueden ser similares a un segmento, a un target group, al cual yo quiero enviarle una comunicación. Entonces, recopilar esos datos de las audiencias que son diversas por diferentes canales, por diferentes fuentes, digamos que es un tema que lo hace bastante también complicado. Y lo otro es, cuando yo hablo de hiperpersonalización, la idea es enviar ese mensaje uno a uno en función de lo que yo quiero, el perfil del cliente, en el momento que lo quiere, para el producto que está buscando, por el canal adecuado. Y eso hace que haya un reto mucho mayor para yo poder, digamos, enviar esa personalización en el mensaje que quiero difundir. Y lo otro es orquestar todas esas iniciativas. Entonces, como ustedes ven ahí, darle un clic un poquito para hacer zoom de estos obstáculos. Ven allí que hay el reto principal, es básicamente poder ensamblar los datos de cliente unificados. Y lo otro es esa molida de datos, dependemos en una gran medida de los equipos de TI, dependiendo de la infraestructura o la arquitectura que tenga el cliente. Entonces, hay un tema de time to market, tiempo que implica armar un segmento o crear un target group, implica jalar de diferentes fuentes. Ese time to market se complica dependiendo de la capacidad de reacción que tengamos entre la competencia. Es algo que el equipo de marketing dice, no tengo el tiempo suficiente
ni tengo las personas capacitadas para que estén haciendo toda la molienda de datos. Además, TI no es solo un proveedor en términos de información hacia marketing, sino que es un tema de operaciones, son logísticas, son temas de facturación, temas de disponibilidad, etcétera. Entonces vemos que estos obstáculos, digamos, todos nos están llevando hacia un mismo, digamos, una misma conclusión. Estamos buscando una vista integral, estamos buscando una capacidad de acceso casi que instantánea a esos datos y poder generar esas audiencias de una forma mucho más simple y sencilla para hacer la entrega de nuestro mensaje. Entonces aquí, digamos, yo les dejo otros indicadores en términos de ya más de los procedimientos y miremos acá esos retos que tenemos o que estamos enfrentando, perdón, a nivel de marketing y es nuevamente el tema de la información fragmentada. O sea, en un 80% de las organizaciones confirman que siguen con silos de información. De hecho, la evolución tecnológica siempre arrancamos con un ERP, después aparece un CRM, después una bodega, después un MDM por temas de gobernabilidad y finalmente estamos yendo hacia un tema de un Customer Data Management para poder integrar todo. Lo otro es, mucha de esa información que consideramos operativa no es accionable, o sea, lo que nosotros llamamos usable para un evento. Si yo hice un pago, si me hicieron un recaudo, si yo recibí un producto o servicio, entonces esa información queda por allá escondida en los ERPs o en los sistemas legacy y no es usable. Entonces lo que estamos buscando es que si yo quiero una interacción con una vista integrada, pues poder tener acceso a esos sistemas legacy. Adicionalmente, no tenemos herramientas para crear esas experiencias personalizadas. Hay muchos temas de implicación de la hiperpersonalización. Ese tema del 1 a 1 se complica porque no es solo la extracción de la información, sino las diferentes fuentes y cómo segmentar correctamente esos datos para poder enviar el mensaje correcto. Lo otro es el time to market. Ahí hablamos que toma mucho tiempo crear esa experiencia. Entonces, en algunas soluciones, pues vienen unos, digamos, viajes prearmados, unos journeys prearmados, pero siempre dependemos de la información, autorizaciones, segmentos, clasificación de los clientes y finalmente poder confiar en que esos datos que estamos generando tengan la información correcta para poder enviar el mensaje. ¿Listo? A continuación, les voy a mostrar también otros indicadores en términos de la industria. O sea, por ejemplo, quiénes están invirtiendo o quiénes requieren de un tipo de unificación de administración de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, el 70% está muy orientado a retail porque es donde es más complejo tener esa información unificada. Entonces, hay una variedad, canales digitales, canales físicos, interacciones, por ejemplo, por televentas, por telemarketing. De hecho, hay industrias que están evolucionando hacia el tema de retail y aquí es donde todo el tema de analítica y todo el tema de la creación de herramientas se hace muy complejo. Ven ustedes que en la segunda posición, de acuerdo a este estudio, que es, digamos, no está tan actualizado, hablamos de todo lo que es fashion y la parte de media. Ustedes ven ahí que el icono es con una parte de gaming, pero aparece todo el tema de saber ese usuario cuando navega no es un usuario que está registrado y eso implica que nosotros podamos capturar esa información. Ya viene toda la parte de servicios de tecnología y finalmente allí tenemos como en penúltimo tema la parte de e-commerce, porque en la parte de e-commerce nosotros tenemos que alimentar información hacia estas plataformas, no solo de lo que el usuario compra, sino por dónde navega, las categorías que visita, la comparación de productos que realiza, o sea, toda la información que tiene que ver con el proceso comercial. Ahí voy a avanzar a mostrarles también otros indicadores, Fer, ¿me ayudas por favor? Que tienen que ver es cuándo yo decido invertir en este tipo de soluciones, o sea, qué es lo que persigo al hacer una inversión en una solución de esta índole. Entonces, en este caso, esta encuesta la llevó a cabo Forrester y lo que nos dice es que la mayoría están enfocados en un tema de satisfacción del cliente. ¿Por qué sucede eso? Hay una situación muy común y es yo tengo una vista muy comercial, pero no tengo una vista operativa. Entonces yo puedo intentar posicionar un producto o servicio sabiendo que ese cliente me ha calificado mal, no ha hecho un delivery correcto, tiene algún ticket de servicio abierto o está ejecutando alguna garantía. Entonces hay un mensaje inconsistente, entonces la experiencia no es adecuada. Me estás vendiendo y no me estás resolviendo o me estás cobrando y no estoy en mora o me estás haciendo un upsell o un cross-sell y no tengo el producto que me ofreciste. Entonces, digamos que ese es un ejercicio donde esa vista integral toma fuerza. Y lo otro es
que en ese mismo orden de ideas la intención es que esa experiencia sea muy personalizada. Lo que nos pasa a veces, ustedes, yo creo que la mayoría hemos consumido Amazon y a veces te llegan referencias que no son las de tu target. Por ejemplo, te llega, suponte que yo no me conocen bien como cliente, entonces me pueden llegar información. Yo navegué buscando, por ejemplo, algún dispositivo para nadar, ¿sí? Un tema de arreglar algo a mi piscina para poder nadar estático, y me llegaron temas cosméticos. Entonces, hay un tema allí, es que cuando no se conoce bien al cliente, el mensaje puede ser errado y realmente no es tan personalizado como lo quisiéramos tener. Lo otro es entender ese journey, porque todos los clientes tienen un journey diferente. Incluso en cada industria varía ese journey. O sea, dónde arranco, qué canal utilizo, dónde ese llamado a la acción se presenta de forma efectiva, si es por un SMS, si es por un email, o si es, por ejemplo, por un app-in. Si la organización tiene una app y yo puedo llegar a esa comunicación directa, entonces yo puedo tener diferentes canales y diferentes puntos de contacto. Fernando mencionó algo que es bien importante, y era, perdón, Fer, ahí era el tema del valor del cliente en su ciclo de vida, que es, si ven que está como, digamos, al final, resulta que todos los elementos anteriores generan ese valor. Cuando yo estoy teniendo una reciprocidad en términos de que compro, me siento bien atendido, la experiencia por los diferentes canales es unificada, es igual de agradable, de sencilla, sin fricción, ese valor aumenta. Entonces, lo que estamos viendo allí es que eso finalmente permite que todas esas estrategias incrementen el valor y al final tengamos esa retención de clientes. O sea, un cliente satisfecho, saben que es un cliché, pero es una realidad. Un cliente satisfecho ayuda a crecer. Listo. Ahí, Fer, voy a saltarme este indicador para ir un poquito más en términos de qué es lo que se espera de una solución de esta índole. Entonces, lo primero es, hay que colectar los datos. Hay todo un tema de ingestión de datos y es, si nos quejamos por los hilos, lo primero es poder habilitar. Ustedes ven allí que les estoy colocando como unos elementos habituales, y es, ustedes ven en el primer gráfico arriba a la derecha que hay un tema operativo, o sea, ventas, servicios, facturas, ¿ok? Está toda la parte de cómo unificar eso, pero hay otros elementos a nivel de predicción, a nivel de reportes, y dónde hacemos la entrega de esa información, si es vía web, si es vía un correo, es un SMS, etcétera. Pero eso implica también que cuando estamos haciendo esa entrega por esos canales, gracias, Fer, ahí tenemos todo el tema de lo que es la colección de los datos, y cuando colectamos esos datos vienen los temas de perfilación, los temas de predicción y obviamente para activación. Entonces, ya vemos aquí como la diversidad de información que tenemos que ingestar, o sea, o inyectar, para que esta vista integrada tenga sentido. Y miren que son muchos canales y dependiendo de la industria pueden ser muchos más, ¿ok? Entonces ahí digamos como que tenemos un resumen. Ahora, volviendo a la información que tenemos al lado izquierdo, ven un tema de perfilación, porque como tengo diferentes fuentes, la idea es que yo tengo que tener ese identificador, digamos, unificado. Cuando hablamos de un tema de gobernabilidad, pues digamos que ese es como el golden record, que es lo que hace el MDM, pero esta persona está unificada en otras fuentes. Entonces, esa unificación de perfil es súper importante y es lo que yo esperaría como una funcionalidad mínima en la plataforma. Lo otro es la capacidad de segmentación. Si bien al principio hablamos de un tema de marketing, porque la idea es enfocarse mucho en el crecimiento del ticket promedio y la generación de valor, también esta solución o este tipo de soluciones se enfoca también al soporte en la postventa, todo lo que llamamos mantenimiento de clientes. Entonces, todo el tema de ticketing, todo el tema de lo que es la parte operativa, que si bien no es per se el 100% un tema de experiencia del cliente, soporta todas estas iniciativas. Y finalmente está lo que nosotros llamamos la activación, que es todos estos segmentos tienen unas prioridades. O sea, yo cuando estoy siendo evaluado por una organización para interactuar conmigo, yo tengo unas preferencias. Esas preferencias, digamos, se sugieren o se definen a nivel de perfilación, pero la activación es ya convertir esos insights que tomé de todas las otras fuentes para convertirlos en digamos, elementos accionables. Y ahí es donde viene toda la parte de la capacidad de segmentación que tienen este tipo de soluciones. Pero avancemos para ahí mostrarles también que existen muchos casos de uso, ¿ok? Que ustedes ven acá todo el tema de la parte predictiva, hay unos temas para la generación de campañas, todo lo que tiene que ver con la personalización de la experiencia, bien sea en línea o fuera de línea,
en el tema de retail. Sabemos que estamos promocionando mucho en el tema del commerce, pero queremos que la gente vaya a las boutiques o a las tiendas o a los supermercados para complementar esa estrategia. También todo ese tema se va de la mano. Por un canal digital hay un tema de recomendaciones y obviamente tenemos que hacer un análisis en tiempo real. Entonces, lo que nos dicen aquí, digamos, todos los analistas, es que cuando yo quiero montar un CDP, tengo que tener claro por qué quiero hacer esa implementación, o sea, qué es lo que quiero resolver. Entonces, el caso de uso tiene que estar muy maduro. Tenemos aquí unos temas de si vamos a unificar qué información es la que queremos usar. Entonces, no es solo mirar estos casos que están aquí, sino si aplican a lo que yo tengo, el nivel de madurez tecnológico que yo voy a tener, el tema de calidad de datos, que es importante. O sea, si yo tengo basura, inyecto basura, sale basura. Ese Golden Record que hemos hablado es un caso de uso que es casi propiedad exclusiva de un Master Data Governance para poder tener ese registro unificado, pero vienen todos los temas de la parte de GDPR, por ejemplo, el tema de privacidad, el manejo de los datos, la capacidad de que esos datos estén asequibles, que el cliente pueda verificar cómo se están usando, a quién se están compartiendo, y ahí viene toda la variedad de menús a nivel del first party data, el third party data, todo lo que se está compartiendo, cómo se está compartiendo. Entonces, estos casos de uso, lo que mi intención aquí es que entiendan que cuando estamos en la intención de evaluar o implementar este tipo de soluciones, tenemos que estar claros dónde estamos catalogados, o sea, qué madurez tecnológica tenemos y cómo vamos a ir supliendo o chequeando esas fases previas para poder llegar a esa implementación. Entonces, la conclusión de este punto es, tenemos que tener claro no solo las necesidades, sino cómo vamos a usar este tipo de soluciones. ¿Ok? Fer, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, acá, ahora lo que estamos viendo ya es entrando un poco más en detalle. Ustedes ven aquí ya un flavor un poquito ya más de proveedores. Entonces, ustedes ven del lado izquierdo, ven toda la parte de ingesta de datos. Entonces, aquí un punto importante es diferentes fuentes. O sea, estamos hablando de EDPs, estamos hablando de todo el tema de los DMPs. O sea, el tema, ya aquí tenemos un primer problema y es la expiración o el uso de las cookies que tienen una persistencia de 90 días. Todo lo que tiene que ver con documentación, la parte digital. Entonces, toda esa información tenemos que transportarla y allí lo primero que hay que verificar es quién es esa persona. O sea, tengo que resolver un tema de identidad porque hay fuentes, o sea, hay CRMs, hay commerce, hay ERPs, hay sistemas de lealtad, etcétera. Entonces, tengo que saber quién es esa persona y allí viene la información que voy a colectar, digamos, de una solución de identity consent. O sea, saber quién es esa persona que me autorice a comunicarme por esos canales para yo poder realmente tener información accionable o eventos accionables. Ahora, esa información, por lo general, está supeditada a cualquier tipo de análisis y ahí es donde viene la parte de los insights. Identificar patrones, identificar mecanismos de clusterización, cómo se hace la segmentación. Entonces, yo voy, digamos, transportando los datos de las diferentes fuentes, identifico quién está llegando en esas fuentes y finalmente lo que hago es un análisis en tiempo real para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahí digamos que es toda la parte analítica. Y finalmente eso se vuelve ya en una acción concreta para poder generar esa capacidad de engagement o relacionamiento. Entonces ustedes ven que yo tengo unas salidas que van hacia los otros elementos. Ustedes ven allí temas de lealtad, ven todo el tema de envío de correos, ven todo el tema de segmentación, de la parte de e-commerce, los temas de hiperpersonalización, con soluciones donde lo importante, y ustedes ven ahí ese conector, esa es la parte que hay de beneficio. Conectores en la parte de esas fuentes, conectores en la parte de salida. Entonces yo puedo tener la capacidad de generar lo que llamamos nosotros una audiencia, o sea, un segmento realmente, en términos de semántica, un segmento es un query que hemos realizado. Y esa audiencia es, por ejemplo, ese segmento que vamos a exportar. Entonces, digamos que dentro de los insights viene la segmentación. Yo con eso puedo crear una audiencia y esa audiencia la voy a entregar a otra fuente para que esa información o esos datos realmente puedan volverse en elementos accionables. Entonces, como lo ven, no es simplemente un golden record, no es simplemente unos indicadores, no es simplemente tener unas cookies almacenadas, es un tema de una vista totalmente integrada con diferentes fuentes de información, que nos podamos conectar a ellas con conectores abiertos, que es bien importante. O sea, si es una plataforma, una tecnología cerrada,
se complica y por eso una solución de este tipo lo que permite es agrupar esa información, tenerla disponible, que permitamos interacción no solo en tiempo real, dependiendo de la industria pueden ser interacciones en batch, pero también que esa información una vez se ha hecho la ingesta, la podamos inyectar a esas diferentes fuentes. Entonces aquí les voy a dar un doble clic, digamos, en términos de arquitectura, Fer, para que veamos en la siguiente, ya teniendo como todas las piezas, digamos, en un solo punto. Entonces ustedes ven la ingesta de datos, ustedes ven aquí todo lo que es órdenes, aplicaciones nativas, soluciones de marketing, todo el tema de social listening por la parte de redes sociales y digamos todas las fuentes que ustedes tengan. Cuando yo entro a la parte de identity, pues la idea es poder obtener ese consentimiento de ese cliente, pero también saber ese cliente quién es. Tengo unos modelos de datos, ustedes tienen múltiples fuentes acá, yo tengo que tener técnicamente hablando como un repositorio que permita, digamos, recibir esa información, entonces yo tengo que tener la capacidad de extender esos repositorios, datos que puedan ser relevantes para una industria, puede ser el estado civil, la cantidad de hijos, preferencias sobre los tipos de información que quiere recibir, si son deportes, si son tecnología. Entonces viene todo un tema de enriquecimiento de datos. Esos datos pueden venir extraídos de un ETL, puede que sean transformados, tienen que ser traducidos, tienen que ser enriquecidos. Entonces viene todo un ejercicio para que podamos saber ese cliente que es y poder empezar a armar ese perfil que es progresivo y que va a ir variando en el tiempo, por preferencias, por navegación, por historial de compra, etcétera. Cuando ya tenemos identificado, digamos, a ese prospecto cliente, ya viene toda la generación de la inteligencia. Aquí es donde aplican ya elementos de inteligencia artificial, donde vamos colectando esos datos. Podemos, digamos, incluso deducir o generar atributos en tiempo real. Por ejemplo, en función de la cantidad de compras que yo haga en un retail, yo podría escalar como un segmento Gold, VIP, dependiendo de la inversión o la compra que he realizado. Entonces, se pueden generar insights en tiempo real. Digamos que es un punto importante. De igual forma, segmentarlos. De hecho, muchas de las soluciones de marketing a través de inteligencia artificial van actualizando esos segmentos. O sea, si yo reaccioné ante una comunicación, me excluyen o me incluyen o se actualiza un segmento para poder hacer un tema de retargeting. Entonces, todo esto se puede generar también en tiempo real y obviamente, dependiendo de cómo interactúe, pues ese viaje va a cambiar o va a fluctuar. Entonces, ahí viene una orquestación de saber por dónde interactué, qué canal usé, qué información entregué, qué información recibí. Entonces viene todo el tema de lo que les mencionaba hace un momento, que es todo el tema de la generación o la administración de las audiencias, donde yo tengo, digamos, muchos elementos que finalmente confluyen en una parte analítica que va a alimentar esos motores de Machine Learning que deberían, digamos, estar dentro de este tipo de soluciones. Nosotros, digamos, sabemos que aquí está el valor, el volumen de datos permite que aplicar estos modelos de inteligencia nos permitan hacer esas clusterizaciones o identificar esos patrones que antes era como una utopía cuando hablábamos de las bodegas de datos y encontrar esos patrones o esos insights, esos discoveries. Ahorita son elementos que están todo el tiempo y tenemos muchas más fuentes. Entonces ya no es tan costoso, ya es mucho más expedito. Esos elementos de inteligencia artificial en la parte de aprendizaje con Machine Learning hace que se vayan adaptando los modelos, entonces realmente ya podemos apalancar esa inversión para tener ya mucha data de valor. Finalmente, ustedes ven allí que en el último punto del insight aparece la parte de las herramientas de data science y es porque ya tenemos mucha materia prima para moler, que finalmente lo que tenemos que es entregarlo ya a estos canales de relacionamiento, donde una vez tenemos el consentimiento de nuestros clientes, podemos definir cómo interactuar. Ustedes ven que hay opciones para hacerlo en tiempo real o en batch, dependiendo de la, digamos, de la plataforma o la aplicación o la solución que esté atrás y dependiendo del proceso. Entonces ven la parte commerce, todo el tema de marketing, pero si ven en la segunda fila está todo el tema de la postventa, el tema de experiencia, que es el experience management, todo el tema de servicio y todo lo que tiene que ver no solo con la parte comercial. Entonces ya ustedes ven abajo, digamos que ya hay otra serie digamos, de oferentes en el mercado con los cuales también nos integramos, porque este es un ecosistema en el cual ya tenemos una interacción muy amplia dependiendo también del tipo de industria. Entonces, digamos que aquí es donde confluye todo y le voy a dar paso a Fer para que nos cuente un poquito cómo se actualiza o se mejora ese journey en función de lo que es la experiencia de cliente. Gracias, Fabi. Ahí
quiero volver rápidamente a unas láminas que mostramos al inicio y que tienen que ver con lo que era el cliente. Fíjense, cuando nosotros hablábamos de lo que era el cliente, hablábamos de este punto. Que me conozca. O sea, eso es lo que el cliente te pide. Conocerme, estar listo cuando yo estoy listo como cliente, cumplir la promesa, etc. Bueno, si nos vamos ahora a lo que es el ciclo de vida del cliente, la verdad es que eso se va y todo lo que le comentaba a Fabi, se empieza a materializar de una forma muy, muy interesante y muy atractiva. Esto no sirve de nada si es que no realmente genera algún tipo de valor. Y ese tipo de valor es primero ir comprendiendo quién es este cliente en cada una de las etapas del ciclo de vida. Y si se fijan, hay una línea azul, y esa línea azul es donde el CDP realmente tiene influencia. Hay otras herramientas que previamente pudieran llegar a estar teniendo influencia, pero cuando yo empiezo ya a conocer a mi cliente, es cuando yo ya empiezo a poder llegar a estar actuando con él para todo lo que es eso que aparecía como CLTV, que es el Customer Lifetime Value. ¿Cuál es el valor que le voy a estar dando a mi cliente? ¿Qué voy a hacer? Si un cliente está en una etapa muy inicial, descubriendo mi producto, mi empresa, mi marca, los beneficios, lo más seguro es que yo empiece a hacer acciones sociales más masivas y que él pueda irlas recibiendo. Ese impacto yo lo puedo estar midiendo también y puedo empezar a hacer algún tipo de consideración respecto de lo que es el cliente. El cliente va a empezar a ver, ¿sabes qué? Voy a comprar este televisor, esta máquina o este vino, no sé. Posteriormente, ya cuando se hace la compra, ya esa compra se registra y ahí ya tengo el dato del cliente y ahora empiezo a desarrollarlo. O sea, eventualmente me da el consentimiento para que yo entre a algún otro tipo de información de él o a generar algún tipo de lógica distinta sobre él. Y ahí le puedo empezar a dar datos que tienen que ver, solicitarle, por ejemplo, un programa de lealtad o solicitarle algún tipo de update en tiempo real. Ya sé más o menos qué busca o qué está buscando y por tanto ajusto la página web para que le ofrezca tales cosas. O le mando un mensaje al vendedor para que le sugiera tal cosa. O eventualmente si es que hay algún tipo de reclamo, le puedo informar que tuvo algún problema, por ejemplo, en la página o en algún medio digital, eh, le mando ese tipo de información a alguien para que opere con ese cliente, se adelante a cuál es la necesidad. Y ahí es donde está la magia de los temas de Machine Learning, de inteligencia artificial, de clusterización de la información, de con toda la data que ingesto, hago alguna lógica, que ya hay varias que ya están prearmadas, para poder inyectarle algo al sistema que corresponde en el sentido de interactuar con el cliente en el momento en que lo necesite. Ya sea commerce, sea atención de cliente, sea un push en una aplicación, sea un medio social o lo que corresponda. Y eso me va a ir extendiendo la vida útil de mi cliente. ¿Por qué? Porque estoy llegando cuando él lo necesita. Eh, Adelante, Fabi. Vamos a Perfecto. los casos de uso. Sí, acá les queríamos contar, ahí avancemos, Fer, para los primeros que hay. La intención es que hay, digamos, diferentes industrias que están en la adopción. Por ejemplo, aquí tenemos un retail que es básicamente eh, una empresa donde está toda la parte de la creación de lealtad. Perdón, hoy estoy como de moda. Entonces aquí hay un tema de la parte de e-commerce es vital en términos de la interacción para un retail. Entonces aquí estamos buscando que yo pueda interactuar por un canal digital, pero que busque, digamos, esa conexión en los puntos de venta o en el tema de poder cerrar esa interacción al final. Entonces observen que aquí la idea es compartirles a ustedes este material para que vean dónde está, digamos, como el ejercicio y qué fue lo que el cliente nos ayudó. Entonces, o sea, nos ayudó es cuando promociona y nos dice por qué fue de uso. Entonces, en este caso, ellos tenían un reto que era poder entregar una experiencia, digamos, agradable a nivel del commerce, en el tema de la selección, digamos, del producto, que en este caso era toda una descarga para poder hacer todo el tema de delivery. Entonces, lo que se hizo fue que el commerce les dio una ventaja
para poder, digamos, hacer todo el proceso de difusión para sus clientes. Perfecto. Entonces, este es uno. El otro, Fer, aquí, digamos, está el quote. Aquí está, por ejemplo, doTERRA, que es un CPG. En términos, ellos hacen toda el manejo de aceites esenciales, ellos hacen toda la producción, toda la parte de distribución, y de hecho, ellos son de los clientes que han tenido mucho más uso en términos del commerce, ¿ok? Y toda la parte de servicios que viene dentro de las plataformas, pero han tenido todo un ejercicio en términos de identificar quiénes son sus consumidores, qué consumen, las periodicidades, y se están apoyando también en la habilitación del canal digital. Entonces aquí lo que ellos han es mejorado la experiencia de cliente a través, digamos, de las soluciones propuestas. Ustedes ven aquí que hay todo un tema de Customer Data Solutions para poder identificar, tener el consentimiento y hacer toda la personalización de acuerdo a las preferencias. Ustedes, los que no saben qué es doTERRA, esos aceites esenciales vienen con múltiples usos, entonces la gente, digamos, que los adopta y tiene, digamos, como perfiles. Entonces aquí lo que se hace es que el commerce ayudó a identificar y a capturar esa información que viajaba para poder hacer todo el tema de personalización y hacer un enfoque con la autorización de los clientes. Entonces, digamos que allí lo que lograron fue una mejora en todo el tema de experiencia de cliente. Adelante, Fer, con la otra. Ahí está el quote, básicamente eso es lo que les contaba. Digamos que acá, es una industria también que es un poco diferente, o sea, en términos del reto y todo lo que vende es un grocery. Entonces aquí lo que se estaba buscando era que esos clientes en la parte de la postventa, después, digamos, de todo el ejercicio de hacer la compra, tuvieran, digamos, todo un proceso de maduración y desarrollar todo ese manejo de lealtad para que esos clientes fueran, digamos, compradores recurrentes, y lo que nosotros llamamos es el desarrollo de una marca de por vida, o sea, que ellos estuvieran ligados. Y acá el tema súper importante en términos de consent es todo el tema de GDPR, que es todo el manejo de datos, el tema de identidad, el tema de consentimiento para contactabilidad y sobre todo la parte de perfilación, que es un componente que está al principio que nos ayuda a nosotros a mejorar ese manejo de experiencia con el cliente. ¿Listo? Ahí, Fer, ¿cuál es el otro que teníamos? Creo que ya acá vamos a hablar de otra industria que es importante. Démosle una más, Fer, que para pasar el de Arturas para llegar acá, que son, digamos, otro tipo de industrias que van muy orientadas a consumo personalizado. O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de una empresa que necesitaba manejar otro tipo de ejercicios a nivel global con diferentes monedas, con todo un tema de aceptar diferentes métodos de pago. Entonces aquí viene todo el ejercicio de saber, por ejemplo, tasas de cambio. Ustedes que, digamos, en Argentina sufren el tema de las 3 tasas que tienen las restricciones en los consumos. Entonces hay todo un ejercicio que permite, digamos, soportar estos procesos. Particularmente, Taimani es un tema ellos manejan toda la parte de hospitality. Entonces es poder habilitar esos canales para tener transacciones en tiempo real, que obviamente están todas sincronizadas y se utilizan para todo el tema de la postventa posteriormente a nivel del soporte comercial. ¿Ok? Fer, yo creo que allí, no sé si nos quedan un par de casos más, que es el de VCD Travel, que ustedes saben que es una agencia de viajes que nosotros de hecho la usamos internamente en SAP, es una agencia a nivel global. Y acá el problema es que yo soy empleado de SAP y soy un cliente, pero también yo puedo consumir los servicios de forma externa. Entonces todo el tema de poder unificar esos datos de clientes a través de múltiples plataformas era uno de los primeros retos. Y lo otro, pues, es la diversidad de la operación. O sea, esta es una empresa a nivel global que tiene muchas fuentes de datos y obviamente era súper importante tener una solución de Customer Data para poder centralizar toda la parte de consolidación y obviamente a través de los commerce que tenían habilitados los marketplaces, poder unificar los datos porque la experiencia es unificada en cualquier lugar. Entonces, digamos que este es uno de los más llamativos en términos del volumen de información y sobre todo la necesidad de unificación de los perfiles para poder enviar esas comunicaciones totalmente personalizadas. ¿Ok? Digamos que esto era lo que teníamos hasta acá. La parte de COVID me lo iba a saltar, Fer, porque es algo muy particular. Y quería abrir, digamos, por efectos del tiempo, qué preguntas tiene la audiencia, si hay alguna cosa que no haya quedado clara, algún concepto que queramos que profundicemos. Entonces, estamos abiertos para estos últimos minutos
cualquier inquietud que haya en relación con lo que les propusimos y les contamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo trabajo en Pampa Energía y es una empresa que tiene foco en tres negocios principales, que es básicamente es B2B, ¿no? No hay en retail en este caso. Oil and gas, es generación eléctrica y por otro lado tenemos sí productos petroquímicos, pero bueno, no se opera de la misma manera que cuando es como consumo masivo. Entonces como que la plataforma está muy buena, pero no logro verlo o no sé si ustedes tienen algunos casos de uso en empresas de estas características, ¿no? Porque Sí, sí hay necesidad de tener eh, como un repositorio a donde de alguna manera se centralice todo lo que es la gestión con los clientes, ¿no? O sea, consultas, reclamos, pero de hecho hace poco hemos implementado un portal para clientes a donde interactuamos a través de notificaciones bidireccionales, ¿no? Pero no mucho más que eso. sí, de hecho, Víctor, ahí hay un tema importante. Fíjate que en la industria tuya hay una particularidad y es que hay mucha regulación. Entonces, cuando hay mucha regulación, este tema de volverse ágil con la parte de marketing, digamos que tiene algunas restricciones, porque vos no puedes estar ofreciendo, promocionando y más cuando es B2B. Sin embargo, hay una parte en la postventa que la describiste correctamente y es esa vista integral. Lo que permite es, por ejemplo, esas inconsistencias cuando hay temas de delivery. Hablaste de los petroquímicos, hablaste, por ejemplo, de los temas de la parte de facturación. Entonces, estos tickets de servicio por la no prestación, digamos, del valor o la entrega de valor, lo que permite es esa consolidación. Ahora, casos de uso, nosotros tenemos algunos mapeados, no los tenemos aquí específicamente en los casos de referencia que trajimos hoy, porque ves que hay un flavor muy marcado en el tema de retail o de las otras industrias, pero efectivamente nosotros hemos trabajado incluso con las telcos que de pronto se llegan a aparecer un poquito en la parte del B2B, donde esa consolidación de información requiere y hay una carencia en la parte operativa. Por ejemplo, todo el tema de recaudo, la parte de la vista financiera, todo el tema de capacidad de crédito son otras, digamos, otras instancias que también pueden nutrir para, por ejemplo, generar un tema de fidelización. No significa que por ser una industria más convencional no se puede adaptar. Entonces, no es solo esa consolidación de datos, sino que también pueden surgir iniciativas un poco más comerciales. De hecho, incluso insights en comportamientos de consumo, que eso lo que hace es mejorar algún tema de plan, algún tema de logística, algún tema de nutrir información a la parte de operación de ventas. Entonces, como te digo, viste que sí estaba muy como orientado a la parte del retail, pero es una industria en la cual hay muchos casos de uso, sobre todo por esa vista integral, que es tener no solo la parte de la venta, sino toda la parte de operación, digamos, del negocio, y eso nos puede generar mucha información de valor que se puede usar. Digamos, en algún momento yo me quedo con el dato para enviarte algunos casos de uso de estas industrias, pero como te digo, como también es más regulada, entonces no es tan fluido como comercialmente hablando, pero efectivamente hay muchos casos de usos que ayudan a soportar esos procesos de consolidación de información. Ahí Muchas solamente gracias. reforzar, sí, ahí solamente reforzar. Esto no es una herramienta que sirve para todos. O sea, es importante también hacer ese análisis. Eventualmente puede que, Víctor, lo que mencionas vaya más por un CRM conectado al portal y de atención o gestión de clientes. Listo. Hay otros, como los que mencionaba Fabi, que potencialmente esos casos de usos que se analizan, uno puede llegar a decir, la cantidad de data que estoy generando, la información que está gestionándose en función de estos clientes a nivel de interacciones, a nivel de contacto, pueden llevarme a pensar en algo de esta naturaleza. O sea, ahí es donde es en función también de los casos de uso, es como el proveedor, en este caso, ojalá nosotros, pudiéramos llegar a estar manejándolo. Muchas gracias, Bruno. Clarísimo. Perfecto. No sé si hay Bueno, alguna otra consulta ahí. Ya se cumplió la hora, así que sí, ya estamos en el horario. Acá Manuel Fernández había hecho una consulta por el chat. No sé si
¿Querés compartirla, Manuel? Digamos, Ah. en un teórico roadmap propio de la empresa, estamos analizando SAP CX, SAP Sales Cloud, cómo se vincula con el CRM, con lo visto hoy. A ver si retrocedo y lo cuento rápidamente. Piensen en esto de la siguiente forma, lo que hablaba Fabián por acá. Viene mucho tipo de información. Lo que es SAP Sales Cloud o Service Cloud o los componentes que son más un CRM, o sea, gestión desde lo que es el proceso del lead to cash, desde el lead, la oportunidad, la gestión del pedido, la visita, el manejo del territorio, todo eso. Eso es Sales. ¿Ya? Ok, dentro de Sales, cuando yo vaya gestionando a un cliente desde un punto de vista de B2C, o cuando lo vaya gestionando desde un punto de vista de B2B, lo que quiero es todas las interacciones que esté generando o que se estén armando o yo esté obteniendo a través de múltiples fuentes, traérmelas para poder hacer algo. Una de las fuentes puede en ese caso ser SAP Sales Cloud. SAP Sales Cloud entraría por acá, por ejemplo, a nivel de venta, a nivel como un CRM, o a nivel de servicios, por ejemplo, como tickets. Entraría y le entregaría la información para hacer lo que es ese perfilamiento de la persona. ¿Para qué? Recuerden que esto es caso de uso, para que yo pueda hacer algo también, ojalá con lógica analítica, con inteligencia artificial, etcétera, para inyectarlo en esta otra capita que es la capa que está más al fondo. Entonces, parte de acá, o sea, lo que es, déjeme poner el láser, parte de lo que es CRM o Service, llega y confluye la información en un punto, pero siempre y cuando yo quiera hacer algo. Por eso no es siempre necesario. Si ustedes están viendo Sales Cloud, seguramente hay un caso de negocio para poder llegar a estar gestionando visitas, ventas, no sé, maduración de oportunidades, etc. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando realmente yo quiera hacer hiperpersonalización, donde necesite llegar con información directa a múltiples fuentes o a múltiples activos digitales que son los que están acá, ¿ya? Para poder reaccionar con algo. No sé si ahí queda claro, Manuel. O sea, claro, efectivamente es un roadmap. Puedes partir inicialmente con algo, después las distintas fuentes, pero va a llegar un momento en que quiero hacer algo más. Y ahí es cuando se empieza a pensar en esto. ¿Ya? Ok, Bueno, no te preocupes, ahí y que está, te cuides. Sí, está ya, averiado, está Manuel, averiado, sí. así que, así que bueno, no sé si no hay alguna otra consulta más, digamos, bueno, solamente, digamos, quedaría, digamos, hacer un cierre, agradecer también a todos los que se pudieron sumar en esta instancia, estaremos compartiendo esta presentación, el video por las vías, digamos, que tenemos en Azul Argentina, a través de Jamp, a los usuarios que son parte de la comunidad de Azul. Así que bueno, resta un agradecimiento a Fernando y también a Fabián por esta presentación que nos hicieron, muy buena. Así que bueno, nos volvemos a encontrar la próxima reunión, dentro de un par de meses, seguramente va a estar llegando la invitación, así que bueno, les agradecemos a todos. Gracias Fer, gracias Fabi, y bueno, cerramos aquí también este espacio. Muchísimas gracias. Buen fin de Gracias semana. a ustedes. Que Ah, tengan muchas un excelente gracias. fin de Buen semana. fin de... Chao, chao.